no quisiera colisionar con el derecho a la verdad. Yo soy el primer interesado en que se conozca la verdad, porque quien habla y lo mando responsable, repito. Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te lo voy contando. La Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora escuchó el recurso presentado por el abogado del exmandatario, Elio Riera, con el fin de que se archiven los delitos que pesan contra su patrocinado, homicidio calificado y asesinato con alevosía. En este contexto, el exmandatario Alberto Fujimori interviene y solicita el derecho de gracia. La defensa lo que desea postular es lo siguiente. Hemos solicitado la exclusión del proceso por el cual en este momento el señor expresidente se encuentra siendo juzgado en atención a una causal sobreviniente, que es muy importante que la sala tenga presente al momento de decidir o no la continuación del señor expresidente y sobre todo, lo más importante, que se respete el derecho a la verdad. Como defensa, nos encontramos alineados a los precedentes mencionados por esta digna sala, que como por ejemplo hicieron referencia, que los estándares internacionales buscan y obligan a los estados a investigar con la intención de encontrar la verdad de los hechos por los cuales habrían cometido ilícitos penales. Definitivamente es una obligación de cada estado, pero también es una obligación de cada estado adecuar también la búsqueda de la verdad, por cuanto no es un derecho completamente absoluto. Y voy a explicar el porqué. El señor expresidente de la República, de acuerdo a la postulación brindada por la defensa, de acuerdo por el entender de la defensa, al revisar la imputación de la señorita fiscal, no encuentra ningún elemento de convicción directo o indirecto que pudiera sostener la autoría inmediata, más que ser el presidente de la República y haber creado, según indicó como tesis fiscal, como teoría del caso, 2 decretos, leyes para buscar la pacificación. Nada más. Si vamos como tal a esos decretos leyes, podemos evidenciar que en ningún momento se indica la posibilidad de eliminar presuntos terroristas. Es decir, nace de una inferencia de la señorita fiscal. Vale o no, la sala tendrá que tomar en cuenta esa inferencia para contender finalmente si es verdad o no es verdad. Y aunado a ello, como otro elemento de convicción que esta defensa pudo encontrar detenidamente y no ha sido oralizado por el Ministerio Público, pero sí está en su dictamen acusatorio y en la oralización que realizó, fue que el señor expresidente habría realizado discursos políticos haciendo referencia a ello. Si entramos a revisar los recursos políticos que esta defensa también ha podido observar, en ningún momento hace presente que se tiene que matar o eliminar terroristas, sino el fenómeno de la subversión, porque el país como tal se encontraba en ruinas. Era una obligación del presidente de la República contribuir y dirigir la política antiterrorista para evitar finalmente que el terrorismo pudiera destruir el país. Y eso se logró. Ejemplos esenciales, la ley de arrepentimiento. Ejemplos esenciales, la captura del mando principal de Sendero Luminoso. Ejemplos principales, la reforma penitenciaria. ¿Cuál sería el móvil entonces de asesinar o dirigir como autor inmediato la matanza de humildes campesinos? Gente humilde, que evidentemente son inocentes. La búsqueda de la verdad necesariamente tendría que incluir la presencia del señor Fujimori. ¿Por qué? Porque fue jefe supremo, pero de ninguna manera con un rol de autoría inmediata, sino como testigo. Tenemos herramientas procesales que pueden contribuir. El señor expresidente podría tener el uso de la palabra y explicar en qué se sustentó como tal esta política antiterrorista contra el fenómeno de la subversión, pero de ninguna manera para matar a gente inocente. Con ese preámbulo tengo que hacer referencia, señorita presidenta y señores magistrados, que se emitió la Resolución Suprema 281-2017. Evidentemente, en el año 2018, esta digna sala tomó en cuenta que el derecho de gracia no sería aplicable, entre otros motivos, al caso en concreto, por no cumplir estándares internacionales. En el año 2018. ¿Qué pasó en el año 2022? En el año 2022, el Tribunal Constitucional
el máximo intérprete de la Constitución. Restableció los efectos, de manera textual lo voy a leer, de la Resolución Suprema 281-2017. Si vamos a la Resolución 281-2017, claramente se establece que se dio y se permitió al señor expresidente acceder no solamente al indulto humanitario por razones humanitarias, sino también al derecho de gracia. Podríamos tener la duda incluso, porque eso pasó en el año 2022. Y en el año 2022, a raíz de un pronunciamiento de la Corte Suprema, un comunicado como tal, se suspendieron los efectos de la ejecución. Sí, el expediente quedó en el Tribunal Constitucional. ¿Qué pasó luego, finalmente, señora presidenta, después de 2 años de batallar esta causa? El Tribunal Constitucional, con otra conformación de magistrados, indicó tanto al procurador del Poder Judicial, que en ese momento solicitó la nulidad de esa sentencia por contravenir estándares internacionales, e incluso la defensa del señor expresidente, representada por mi persona, que no había nada que aclarar, que debía de darse la continuidad de la ejecución. No hizo ninguna diferencia con respecto a algún proceso. No precisó en ningún sentido que no abarcaba el derecho de gracia a algún proceso adicional, sino que se restablecían los efectos de la Resolución Suprema 281-2017. Como tal, y como es de público conocimiento y en hito histórico, por más que el Poder Judicial en aquella oportunidad representado por un juez de Ica no accedió, el Tribunal Constitucional emitió nuevamente un pronunciamiento, indicando que lo sometido por el juez de Ica correspondía a desobediencia y desacato. Y ordenó el Tribunal Constitucional la ejecución inmediata. ¿En atención a qué? En atención a que existió un indulto por razones humanitarias y un derecho de gracia, sustentado también por razones humanitarias, porque se pudo advertir y presentar que en el año 2018 toda la documentación que se presentó pues avalaba el pedido, es decir, las razones médicas necesarias por las cuales el señor expresidente no podía seguir expuesto a procesos judiciales como tal. Y justamente este argumento tiene que tomar mayor importancia, porque si eso sucedió en el año 2018, nos retrotraemos al año 2018 cuando se emitió la resolución, perdón, 2017, cuando se retrotrayó los efectos a la validez del acto administrativo del año 2017, y en el año 2017, revisada la documentación médica del señor expresidente, se determinó que no podía continuar con procesos y se permitió un indulto humanitario y el derecho de gracia, pues evidentemente, al ser enfermedades que se intensifican con el tiempo, generan aún la necesidad impostergable de tutela, de darle viabilidad a este pronunciamiento del Tribunal Constitucional. No podemos entender, sería un contrasentido, es lo que postula la defensa, que el señor expresidente recibió el indulto humanitario y el derecho de gracia por razones médicas, por haberse encontrado mal de salud, con enfermedades que han debilitado poco a poco su integridad personal, y pensar que en el año 2023, al día de hoy, se ha restablecido de manera integral. Sería un contrasentido, porque son enfermedades, como vuelvo a sostener, que se intensifican con el tiempo. Entonces, el primer extremo a tomar en cuenta es que evidentemente la sala, esta digna sala, no podía tomar conocimiento en el año 2018 de lo que sucedió en el año 2022, 2023, en sendos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, incluso estableciendo límites de convencionalidad aplicados al caso en concreto, donde se determinó que en efecto correspondía darle la libertad al señor expresidente por estos dos motivos. Es por ello que antes de haber ingresado, lógicamente, a este pedido de exclusión, nosotros cuestionamos por un tema de lealtad procesal, respetamos la decisión de la sala, pese a que la defensa el día de hoy es respetuosa al considerar que el fallo de la tipicidad de lesa humanidad y otras
Otros alcances de la imputación tendrán que ser analizados al final de la sentencia. Pero también no es menos cierto que existen acá dos derechos fundamentales. El derecho fundamental de los justiciables a conocer cuáles son los verbos rectores y una imputación correcta, adecuada, por medio de la cual puedan defenderse. No solamente es esta defensa quien lo postuló, incluso investigados en la primera diligencia postularon ello, porque hasta el día de hoy no saben por qué es lesa humanidad, más aún cuando los hechos fueron presuntamente atribuidos al señor presidente, a mi patrocinado, cuando en ese momento como tal no estaba tipificado ese delito. No lo sabemos, desconocemos, pero somos respetuosos de las resoluciones judiciales y tendrá que resolverse al final. Ese es un derecho importante a tomar en cuenta, imputación necesaria, pero en el caso en concreto, a que se prevalezcan como tal las decisiones del máximo intérprete constitucional. Si permitimos la continuación de este juicio con respecto a mi patrocinado, se generaría en todo sentido, lamentablemente, un contrasentido. Porque por un lado el Tribunal Constitucional remarcó la importancia de dar viabilidad al indulto humanitario por razones objetivas y concretas, por el estado médico del señor expresidente. Y por otro lado, porque restituyó los efectos del derecho de gracia, 281-2017. Al restituirlo le da completa validez. No se emitió ninguna nulidad de oficio con respecto a este caso a nivel del Tribunal Constitucional. Es cosa juzgada. Cosa juzgada. No se puede hacer absolutamente nada más. Entonces lo que correspondería a la sala es analizar esto en conjunto. Analizar nuevamente los alcances de la resolución 281-2017, emitida por el presidente Kuczynski en ese momento, la cual el día de hoy tiene completa validez, de acuerdo a los estándares del Tribunal Constitucional. Analizar también los pronunciamientos del Tribunal Constitucional del año 2022 y 2023. Y finalmente, tomar en cuenta de que el derecho a la verdad no tiene por qué verse limitado. El señor expresidente puede acudir y quiere acudir para esclarecer la verdad, para dar los aportes necesarios con respecto a su participación como presidente de la República y líder de la pacificación, porque este país al día de hoy ha encontrado estabilidad económica, ha encontrado estabilidad financiera y también con respecto a la libertad, porque jóvenes profesionales como mi persona y también jóvenes abogados que defienden el día de hoy causas justas están aquí justamente porque no tienen el fenómeno de la subversión en sus universidades, como pasaba en otros escenarios. Y con esto yo termino, señorita presidenta, y quisiera que se tenga en cuenta de manera integral al escrito que he presentado. El señor expresidente como tal no tiene ninguna vinculación. Como toda persona, al igual que el suscrito, nos sentimos completamente consternados por los hechos que sucedieron con estos campesinos humildes. La matanza realizada con los señores fue completamente ilegal. Es un hecho que no podemos esconder, pero no podemos atribuir ese hecho como tal a un expresidente de la República sin tener ningún elemento de convicción, por lo menos indiciario, que permita continuar el juicio. Yo ya no lo estoy pidiendo solamente por excepción, que me ha sido rechazado, y lo entiendo y espero la Suprema pueda entender ello también. Ahora lo estoy pidiendo también en esta oportunidad en aplicación a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. La posibilidad de que el señor expresidente esté aquí es clara y permite finalmente encontrar la verdad. Cuando su digna sala le permita dar el uso de la palabra y él pueda oralizar en esa oportunidad los motivos por los cuales no cometió estos delitos y los motivos por los cuales dirigió correctamente la política de pacificación. Los hechos realizados a los señores y a los familiares, a los agraviados, evidentemente tienen que ser investigados, pero tienen que alcanzar a las personas que cometieron esos delitos. Pretender lo contrario sería involucrar al señor expresidente a sus 85 años en todo tipo de cuestionamiento realizado, no solamente por el denominado Grupo Colina, sino por cualquier otra actividad ilícita. La autoría inmediata, tal cual ha sido desarrollada por la señorita fiscal, permitiría ello. Que cualquier expresidente sea investigado por cualquier tipo de cosa. Si el señor expresidente, bajo su mando y dirección, capturó la cúpula principal de Sendero Luminoso, eliminó al movimiento revolucionario Tupac Amaru, formuló la ley de arrepentimiento, tuvo más de 2.400 detenidos, ¿cuál es el móvil? Yo me pregunto, y no solamente del señor Fujimori, sino también del señor Nicolás de Vargas Hermosa Ríos y de otros inculpados acá, con respecto a matar a humildes campesinos. No existe ningún móvil, ninguna intención. Y de acuerdo a la información advertida el día de hoy, con respecto a algunas declaraciones, todo mundo infiere
Todo el mundo infiere que el señor expresidente conocía. Consideramos, por todo lo expuesto, señoría, que respetuosamente esta sala pueda valorar lo anteriormente señalado y de manera integral también con el escrito presentado. Sin perjuicio de lo cual, y generando esto un hito histórico, solicitarle respetuosamente le permita a mi patrocinado el uso de la palabra por lo menos por un minuto, porque esto como tal marcará un precedente con respecto a los motivos por los cuales el señor expresidente no cometió de ninguna manera este tipo de hecho delictivo y correspondería por las enfermedades que se intensifican con el tiempo y que el señor expresidente conoce y las tiene a buen recaudo y es necesario que ustedes las conozcan, debidamente fundamentadas por Junta Médica, no solamente por la Clínica Centenario, sino también por Epicrisis, también del propio de salud, donde el suscrito ha tenido que acudir a de salud hasta de emergencia, para que ustedes puedan conocer de manera integral los motivos por los cuales se otorgó este derecho de gracia y como tal tiene que ser amparado. Solicitando respetuosamente se le otorgue a mi patrocinado también el uso de la palabra para fundamentar ello, muy brevemente. Muchas gracias, señorita presidenta, gracias a los señores integrantes de esta digna sala por el tiempo otorgado en extenso a esta defensa. Gracias. Bien, doctor. La señorita fiscal sobre el pedido de la defensa para conceder el uso de la palabra al acusado sobre este pedido. Muchas gracias, señorita juez. Bien, estando al pedido de la defensa del acusado Alberto Fujimori, por el cual solicita se le excluya del presente proceso, aplicando... Doctora Delgado, señorita fiscal, solamente para efectos de que si su opinión respecto al concederle el uso de la palabra al acusado que la defensa ha solicitado, previo a que usted pueda pronunciarse, por favor. Perfecto, señorita juez. Dejamos a consideración de lo que disponga su judicatura, señorita maestra. Bien, doctora. Considerando que es un derecho de defensa por inmediación, ¿no? Y estando también a la tutela judicial efectiva, concedo 5 minutos al señor acusado Alberto Fujimori. ¿Mis colegas están conformes? Me repito, conforme. Bien, doctor. Yorina, conforme. Bien, correcto. Señor Alberto Fujimori, este tribunal le concede, por favor, en 5 minutos, ya que su abogado ha hecho la sustentación técnica legal del pedido que usted está realizando al tribunal. Muchas gracias, señora presidenta, señor magistrado. Muy brevemente, cuando mi gobierno se encontró con el fenómeno terrorista, necesariamente tuvo que cambiar la estrategia seguida en la década de los 80, en donde la fuerza de las armas, sin distinguir inocentes y terroristas, se cometían atrocidades. ¿Cómo se podía esta política errada corregirla y hacerla efectiva para eliminar el terrorismo? Pues en base a la observación, vigilancia, seguimiento, detención. Y esto solo es posible con un eficiente trabajo de inteligencia. Y por eso es que en el año 91 se dio casi una pugna entre el Congreso y el Ejecutivo por 2 leyes que establecían el sistema de inteligencia. Mi gobierno le dio énfasis al sistema de inteligencia para capturar precisamente a los terroristas. Ahora, por ejemplo, en el caso Pativilca, Calacantuta y en todos los otros casos cometidos por el Grupo Colina, no sabemos si eran inocentes, cuál era la red que manejaban. Entonces, por eso es que se dio énfasis a eso, y hacer inteligencia no significa asesinato. Hacer inteligencia significa buscar quién es quién. Y una vez reconocido, capturarlo, como se hizo. En su momento, señora presidenta, voy a mostrarle cómo en apenas
medio año, mi gobierno capturó y casi todos los días presentaba a los terroristas detenidos un total, aún lo recuerdo de las cifras, 2.479 terroristas o sospechosos de terrorismo. ¿Por qué estos campesinos, inocentes campesinos, tendrían que ser ejecutados? O los estudiantes mismos de la Cantuta, o de otros, de Barros Altos. No, era gente inocente, y si hubiera sido terrorista, habría que hacer lo que al comienzo he indicado, el OBICE, tan conocido en mi gobierno: observación, vigilancia, seguimiento y finalmente detención y presentación ante la prensa. Señor presidente, a mí me interesa que se conozca la verdad, y en esta audiencia sucesivas demostraré que mi gobierno, en los más altos niveles, en los comandantes generales, en los responsables del servicio de inteligencia de cada una de las armas, no ordenó, no tuvo ningún compromiso contra estos inocentes cometiendo estos crímenes. Por eso yo solicito, apoyando a mi defensa, que se respete el derecho de gracia, pero manifiesto explícita y claramente mi disposición a participar en estas audiencias para que se conozca la verdad. ¿Por qué estos militares eliminaron a estos inocentes campesinos? Muchas gracias, señora presidenta. Muy bien, señor Fujimori. Vamos a tener presente lo que usted ha señalado también al momento de resolver. La señorita fiscal, ahora sí, para que pueda absolver el traslado conferido. Gracias, señora jueza. Bien, el Ministerio Público, frente a la solicitud efectuada por la defensa del acusado Alberto Fujimori respecto a la aplicación del derecho de gracia contenido en la Resolución Suprema 281-2017 del 24 de diciembre del 2017, por el cual se concedió indulto y gracia humanitaria, debemos precisar que en este pedido se ha hecho referencia a que se tome en cuenta a resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional, esto es la sentencia del 17 de marzo del 2022 y el auto del 21 de noviembre del 2023. Al respecto, debemos indicar que dichas resoluciones no tienen injerencia directa en este caso, el caso Pativilca, porque tienen un origen en un proceso constitucional generado en el extremo del indulto humanitario que se concedió al acusado Alberto Fujimori, no respecto al derecho de gracia. Así tenemos que dicho proceso constitucional de habeas corpus fue interpuesto en su oportunidad ante un juzgado de Ica con la finalidad que se declare nula la resolución judicial de un juzgado supremo de investigación preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, que declaró en su oportunidad que carece de efectos jurídicos la Resolución Suprema 281-2017 para la ejecución de la sentencia del caso Barrios Altos, La Cantuta y Sótanos del CIE, en respecto del cual, entre otros, se concedió el indulto a Alberto Fujimori. Al respecto, es que fueron las víctimas de esos casos que ante dicho juzgado supremo se solicitó que se inaplique dicho indulto. Y es por ello que dicho juzgado supremo emitió pronunciamiento indicando que carecía de efectos emitirse o que se aplique dicho indulto. En dicho proceso constitucional se debatió respecto al tema de indulto que se había pronunciado el juez supremo en que no se aplicaba. No se trató sobre el extremo del derecho de gracia. Respecto de ello no fue objeto de pronunciamiento. Además, recordemos que el Tribunal Constitucional, respecto de este indulto que no aplicó el juez supremo y que declara que por razones de incompetencia, entre otros aspectos, indicó que se declaraba nulo lo que se pronunció dicho juez supremo. Ahora, debemos mencionar que en el extremo del derecho de gracia, ya en su oportunidad,
en el año 2018 por resolución del 9 de febrero del 2018, ya este juzgado, esta sala, ese tribunal, el colegiado B de la Sala Penal Nacional emitió un pronunciamiento, efectuó un control de constitucionalidad y de convencionalidad respecto a dicha resolución suprema 281-2017, indicando que carecía de efectos jurídicos en la concesión del derecho de gracia por razones humanitarias, por lo cual no se aplicó a este caso, Pativilca, dichos efectos de esta resolución suprema. Además, declaró fundado el pedido de no aplicación del derecho de gracia presentado por la parte civil, infundado el pedido de exclusión y archivo en ese extremo, según lo solicitado por la defensa del acusado Alberto Fujimori, y dispuso la continuación del proceso. Y respecto a lo cual también se emitió la resolución del 2 de julio del año 2019, recurso nulidad 793-2018, por la cual declararon nueva nulidad de la resolución emitida por la Sala Penal Nacional en ese extremo. Además, debemos señalar que en este caso no corresponde aplicarse el derecho de gracia al acusado Alberto Fujimori, en este caso Pativilca. ¿Por qué? En primer término, debemos dar cumplimiento a los instrumentos internacionales. Es deber del Estado, entre otros, garantizar el derecho a la justicia, por lo cual debe asegurarse el deber de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar y reparar las graves violaciones a los derechos humanos. Asimismo, se debe asegurar satisfacer el derecho de la verdad a las víctimas y de la sociedad en su conjunto. Además, debemos señalar que tenemos que en el caso Barrios Altos y La Cantuta, en que fue condenado Alberto Fujimori, se estableció en esos casos que los asesinatos y lesiones graves cometidos representan delitos de lesa humanidad, los cuales se cometieron en el marco de una política de eliminación selectiva de presuntos integrantes de grupos subversivos, política que fue diseñada, planificada y controlada desde los más altos niveles de poder del Estado y ejecutada por agentes del denominado Grupo Colina, y que dicho accionar debemos señalar que tienen las mismas características que el empleado en el presente caso Pativilca, lo cual debe ser materia de juzgamiento en el presente caso. Además, debemos tener en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en diversas oportunidades que en los casos de graves violaciones a los derechos humanos, el Estado debe abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, indulto, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, así como de medidas que pretendan impedir la persecución penal o suprimir los efectos de una sentencia condenatoria. Por lo tanto, consideramos que resulta inaplicable al presente caso el derecho de gracia concedido a Alberto Fujimori, máxime que la resolución suprema en comento, la 281-2017, en ninguno de sus argumentos menciona las graves violaciones a los derechos humanos respecto de los cuales venía siendo procesado Alberto Fujimori. Menos ensaya una motivación para su concesión, ni señala a qué casos en específico debería recaer dicho derecho de gracia. Por lo tanto, el Ministerio Público considera y solicita que se declare infundado el pedido formulado de exclusión del acusado Alberto Fujimori en aplicación del derecho de gracia en este caso. Es todo, señorita magistrada. Bien, señorita fiscal. La parte civil, a efectos de su pronunciamiento, ¿desea señalar algo al tribunal antes de que resuelva? Sí, señora presidenta, efectivamente. Perdón. Sí, señora presidenta, ¿se me escucha? Sí se le escucha, doctora. Un momento, voy a poner que Secretaría verifique los micrófonos de las partes para que no interrumpan. Sí, muy brevemente, señora Por presidenta. favor, señorita secretaria, apagar los micrófonos de las partes que no están interviniendo. Bien, ahora sí. Puede continuar, doctora. Sí, muy brevemente, señora presidenta. Efectivamente, la parte civil concuerda con la opinión presentada por el Ministerio Público, porque efectivamente este colegiado ya emitió un pronunciamiento señalando que la resolución 281 del 2017 carecía de efectos jurídicos precisamente por colisionar con los derechos de las víctimas a conocer la verdad y a poder tener tutela jurisdiccional. Esta resolución, conforme se ha señalado, fue motivo de un pronunciamiento incluso de la Corte Suprema de la República. De aplicarse el derecho de gracia, como lo pretende la defensa, sería enviar un mensaje de impunidad. Este derecho de gracia debemos tener en cuenta que tiene un génesis ilícito, como forma ya se hemos podido conocer a través de las resoluciones emitidas en estas últimas semanas, porque fue parte de un acuerdo político para obtener votos dentro del Congreso neutralizar una posible vacancia del entonces presidente Kuczynski.
La Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte han señalado claramente cuál es la obligación del Estado peruano y de todos los estados, que es la de investigar todos los hechos que constituyan graves violaciones a los derechos humanos. El aplicar y permitir que se aplique un derecho de gracia como es este, señora presidenta, constituye claramente una grave violación a los mandatos de la Corte Interamericana y de la jurisprudencia. Es enviar un mensaje de impunidad precisamente a toda, no solamente a la sociedad peruana, sino a la sociedad internacional. Hay un mensaje, se puede enviar un mensaje de permisibilidad al resto de operadores de justicia, también señalando que se puede desacatar precisamente estos mandatos de la Corte a través de su jurisprudencia. Por ello, por tanto, coincidimos con lo señalado por el Ministerio Público para que se declare infundado este pedido. Gracias. Bien, doctora. No voy a correr todavía traslado, doctor Riera, porque verificamos a ver si la Procuraduría va a pronunciarse. Señor Procurador. Doctora, buenos días. ¿Desea señalar algo en la incidencia, doctor? Doctora, nosotros nos adherimos a los fundamentos expuestos por la abogada de la defensa, haciendo mención de que no se describe muy bien lo que es la autoría mediata en el caso del acusado Fujimori, dado de que la autoría mediata no es solamente que sea una persona el jefe de una institución estructurada, porque esos son los fundamentos, sino que esta institución estructurada tiene que encontrarse al margen de la ley. Entonces, para ello tiene que describirnos cómo es que se encuentra al margen de la ley, cómo es que esta institución estructurada es una organización criminal, porque solamente en ese momento existiría autoría mediata, porque todas las instituciones del Estado, todas sin excepción, son instituciones estructuradas. Y la institución estructurada, al margen de la ley, o sea, institución estructurada criminal, solamente da lugar a autores mediatos. Y en este caso no se ha descrito nada de eso, por lo cual consideramos de que los argumentos señalados por el abogado de la defensa tienen viabilidad. Gracias. Bien, ahora sí, el doctor Riera, por favor, en 5 minutos para que absuelva los traslados con Felipe. Señorita Presidenta, solo quisiera yo utilizar, si usted me permite, 4 minutos y darle 1 minuto al señor expresidente para que pueda también terminar con su alocución. Lamentablemente no pudo. Voy a extenderme solo 4 minutos de manera muy puntual. Bien, doctor. Gracias, señorita Presidenta. He tomado nota de lo relacionado a lo manifestado por Fiscalía, en primer término. Fiscalía dice, y esto es un grave error, y por eso es importante analizarlo con detenimiento, señorías. Fiscalía dice que lo realizado por el Tribunal Constitucional no restituye el derecho de gracia. Yo digo lo contrario. ¿Y por qué? En la sentencia del Tribunal Constitucional, claramente, lo que ha mencionado la señorita fiscal es lo siguiente, en el punto número 3, restituir los efectos de la Resolución Suprema 281-2017 JUS del 24 de diciembre del 2017, restituir toda la Resolución Suprema. No están diciendo ahí, vamos por el indulto y dejamos de lado el derecho de gracia. Eso no dice. Eso no dice. El Tribunal Constitucional desarrolló en el año 2022 los motivos por los cuales corresponde, por razones humanitarias, que en 1 minuto le dirá al señor expresidente por qué se realizaron, restituirlas. Es decir, restituir el acto administrativo de manera temporal a esa fecha, en el año 2017. Es por eso, señora magistrada, que esta digna sala no tenía cómo conocerlo, porque si bien es su criterio, el cual es respetado por esta defensa, tiene que también ser amparado en la medida que exista un superior jerárquico que pueda dar continuidad o no. En este caso, el Tribunal Constitucional dijo claramente que corresponde darle viabilidad a esta resolución suprema, que tiene todos los requisitos de validez, que el famoso control de convencionalidad, respetable o no, pero que no estaba en la Constitución en ese momento, tiene que ser seguido por límites de convencionalidad. Y eso fue analizado por el Tribunal Constitucional en el año 2022 y con mucho más desarrollo en el 2023. Entonces, si yo me voy a la resolución suprema del año 281-2017, ¿qué es lo que nos dice en el punto número 1, señorita presidenta y señores integrantes de esta digna sala? Conceder el indulto y el derecho de gracia, por razones humanitarias, al interno del establecimiento penitenciario Barbadillo Alberto Fujimori, respecto a las condenas y procesos que a la fecha se encuentren vigentes. Entonces el TCE nos devuelve al año 2017 y nos dice todo estaba bien.
Se siguió los límites de convencionalidad de acuerdo a mi interpretación como máximo intérprete de la Constitución y corresponde darle viabilidad. Es decir, lo realizado de forma posterior no es correcto, por lo menos no se adjunta, no se ciñe a la interpretación de quién, del máximo intérprete de la Constitución. Y nos guste o no nos guste, lo hizo el TC. Yo puedo discrepar de las resoluciones judiciales, soy completamente respetuoso. He discrepado en esta sala por otros pronunciamientos. Pierdo o no gano, definitivamente es entendible, porque finalmente se respeta la autonomía del Poder Judicial como tal. Pero no podemos dejar de lado que existe un máximo intérprete de la Constitución que nos retrotrayó a esa fecha. Por lo tanto, no hay ninguna limitación al derecho de gracia, como ha indicado, entiendo mi colega, la señorita fiscal, de manera equivocada. Con respecto a lo señalado por la doctora Gloria Cano, la doctora Gloria Cano indicó dos argumentos importantes. Que el Poder Judicial tiene que seguir los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Perfecto, concuerdo. Pero hay un tema importante a tomar en cuenta. El máximo intérprete de la Constitución dijo que existen límites de convencionalidad y no por eso cometemos desacato. No lo ha dicho un juez de primera instancia, segunda instancia, que lógicamente igual tienen la misma investidura porque representan al Poder Judicial. Lo ha dicho el máximo intérprete de la Constitución. Lo ha dicho también representante del Poder Judicial como tal a la Corte. ¿Y por eso hemos caído en desacato? De ninguna manera. Se dijo, como ha señalado la doctora Cano, que el país va a verse mermada su imagen como tal. Y esa pregunta, cuando a mí me la trasladan, yo digo, jamás he visto que se haya mermado la imagen del Estado peruano con respecto a derechos humanos o déficits económicos por esto, de ninguna manera. Somos un Estado soberano por medio del cual el Tribunal Constitucional señaló, hay límite de convencionalidad y nosotros como tal decidimos cuándo una persona tiene derecho a la libertad y cuándo no. El Estado peruano tiene ese derecho primordial y lo hizo respetar. Quiero dejar constancia. No solamente con una conformación en el año 2022 con ilustres magistrados, sino en el año 2023 con otros magistrados que pudieron haberle dicho en ese momento al representante del procurador, al procurador del Poder Judicial, sí, tienes razón, dejamos sin efecto esto. Y no lo hicieron. Le dijeron al Poder Judicial en la resolución del 2023, no corresponde nada que aclarar. Y a mí me dijeron, no corresponde nada que aclarar porque yo también señalaba un límite de temporalidad. ¿Hasta cuándo va a seguir esa medida cautelar de exclusión? No hay nada que aclarar, ejecútese. Y para terminar con respecto a la señorita, a la doctora, mi colega, la doctora Gloria Cano, con respecto al derecho a la verdad, acá nadie dice que no se tiene que investigar. Se tiene que hacer. Somos parte de ello. El señor expresidente lo ha dicho. Lógicamente puede estar presente por medidas de coerción, como ustedes las pueden imponer como un testigo, donde tenga que asistir y brindar toda la declaración jurando correctamente como corresponde, brindando los elementos necesarios para que se puedan identificar a los culpables. Pero de ahí a mantenerlo bajo la tesis del derecho a la verdad, sin contar con algún elemento de convicción, más que indicar que el señor fue presidente de la República y creó 2 decretos leyes, es completamente equivocado. Más aún porque nos encontramos en un hecho histórico. Estamos juzgando a personas que tienen más de 85 años. Este hecho es histórico como tal, con enfermedades que se intensifican con el tiempo. No estamos hablando de personas que tengan 30, 40, 45, más de 85 años, adultos mayores. La ley de adulto mayor, la promoción tuitiva del Estado. Yo pongo a discusión estos temas, señorita presidenta, a fin de que sean interpretados en beneficio como tal de una persona que accedió a estos derechos. Porque mi mensaje sería otro. Yo me aparto de lo que dice mi colega, la doctora Cano, de la cual respeto definitivamente, pero me tengo que apartar. Para mí el mensaje no es que estamos desacatando, porque ya el Estado peruano dijo que no hemos desacatado. Para mí el mensaje es indicar, si esto continúa, TC, tu pronunciamiento no es válido como tal, no lo aplico. El mensaje como tal tiene que seguir respetando los pronunciamientos válidos del Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución y sobre todo dándole viabilidad a derechos tan importantes como el derecho de gracia que han sido adquiridos válidamente. Es muy importante, y con esto yo cierro, rogándole a usted el uso de la palabra durante un minuto, señores presidente, decir el día de hoy a nivel nacional que esto fue por compra de votos, quiero entender que es un error de inducción error a su judicatura. No existe ninguna resolución judicial que diga eso. Eso no existe. Eso fue un mensaje mediático que ha sido lamentablemente derivado a toda la sociedad de manera equivocada. El señor expresidente no fue investigado por eso. El señor Kenji Fujimori tampoco. Decir que fue cambio de votos
para que el señor presidente salga en libertad es un error. Y por lo menos debería existir una rectificación, salvo que tenga una resolución judicial que diga lo contrario, porque se ha hecho a nivel nacional. No se puede mermar la honra de personas. Eso está mal. Por todo lo expuesto, El abogado debe culminar. yo termino mi oralización pidiéndole la indulgencia necesaria para que el señor pueda explicar en un minuto los motivos del derecho de gracia. Muy amable, gracias. Bien, señor abogado. Habiendo ya el tribunal concedido en atención al derecho a ser oído también, pero por favor, por temas también de razonabilidad en el tiempo, solo un minuto, señor Fujimori, para que pueda culminar con el pedido. Ya, muchas gracias, señora presidenta. Quiero agregar los motivos de salud. Del 2017 al 2023 ha habido una variación. En estos momentos tengo otra enfermedad que no la tenía antes. Es el EPIC, enfermedad pulmonar intersticial crónica, que está dentro del grupo de la fibrosis y soy oxígeno dependiente. Debo estar 16 horas al día con oxígeno. Entonces, además de la fibrilación auricular que me produce crisis periódica y me lleva a emergencia. Permítame agregar algo muy importante que he escuchado a la doctora acá. No quisiera colisionar con el derecho a la verdad. Yo soy el primer interesado en que se conozca la verdad, porque quien habla y los mandos responsables, repito, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y del CIN, no ordenaron, no tenían esa política de eliminación y sobre todo de gente inocente como los campesinos de Pativilto. Muchas gracias, señora magistrada. Bien, culminado entonces con escuchar los traslados de las partes, tanto el pedido y los traslados conferidos, vamos a hacer un receso de 15 minutos para que el tribunal pueda señalar lo que corresponda. Bien, receso de 15 minutos. El tribunal deliberado sobre el pedido de la defensa del acusado Alberto Fujimori Fujimori, vamos a expedir la resolución en la fecha. Autos y vistos en el proceso seguido contra el acusado Alberto Fujimori Fujimori y otros por delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado, asesinato con alevosía, en la calidad del señor acusado Fujimori Fujimori como autor mediato de este delito, tipificado en el artículo 108, inciso 3 del texto primigenio del Código Penal y considerado en la imputación fiscal como delito de lesa humanidad, en agravio de John Gilbert Calderón Ríos y otros. Y considerar que en la presente sesión de audiencia, el señor abogado Helio Fernando Riera Garro, abogado del acusado en mención, oralizó el pedido de exclusión de proceso de su patrocinado en atención al artículo 1 de la Constitución Política del Perú y al amparo además del inciso 1 del artículo 2 y artículo 7 del mismo cuerpo legal que consagran el derecho a la vida, a la integridad personal, a la protección de la salud como derechos fundamentales de la persona humana. Al oralizar su pedido, el señor abogado hizo hincapié en que como antecedente se tiene que con fecha 11 de diciembre de 2017, el hoy acusado Alberto Fujimori Fujimori solicitó gracias presidenciales humanitarias, en la cual, con fecha 18 de diciembre del mismo año, el director del Centro Penitenciario Barbadillo remitió la solicitud a la Secretaría Técnica de la Comisión de Gracias Presidenciales para el trámite correspondiente. Realizada acta de Junta Médica Penitenciaria con fecha 17 de diciembre de 2017, ampliada con fecha 19 de diciembre, se señaló como diagnósticos del interno fibrilación auricular paroxística con riesgo moderado de tromboembolismo, hipertensión arterial crónica y otras enfermedades y patologías señaladas en dicha acta de Junta Médica. También se realizaron
informes sociales, información de condiciones y demás documentos que obran en el expediente. Por lo cual, de acuerdo a la norma Decreto Supremo 04-2007 modificado por artículo 5 del Decreto Supremo 008-2010, que norma la creación de la Comisión de Gracias Presidenciales, se le concede el indulto y derecho de gracia por razones humanitarias, aprobado por resolución ministerial 0162-2010 JUS, y en esa situación se le concede el indulto y derecho de gracia señalado, ¿no?, en la Resolución Suprema 281-2017 JUS, de fecha 24 de diciembre de 2017. El tribunal tiene en cuenta que las razones argumentativas que ha dado el señor abogado principalmente han estribado en que hay en principio, una situación nueva o una situación sobrevenida, en la cual enfatiza el señor abogado que esta se ha dado principalmente por la dación de sendas resoluciones del Tribunal Constitucional, ¿no? Ha mencionado la de fecha 4 de diciembre de 2023, ha mencionado la resolución también, la sentencia en el expediente de habeas corpus 2010-2020, ¿no? Ante un pedido de habeas corpus, demanda de habeas corpus presentada por el hoy acusado. El señor abogado también ha sustentado precisamente desde el Tribunal Constitucional por sentencia de fecha 17 de marzo de 2022, teniendo en cuenta los antecedentes del proceso de habeas corpus, emitió la sentencia estimatoria de dicho proceso constitucional. En esa sentencia, según lo que sostiene la defensa, se restituyen los derechos otorgados por la Resolución Suprema antes aludida, y precisando además que abarca no solo el indulto concedido al expresidente, sino el derecho de gracia por razones humanitarias, pues en la parte conclusiva o el fallo de la sentencia se señala que se restablece los alcances de la Resolución Suprema que diera lugar a este derecho de gracia. Resolución Suprema 281-2017. Ahora bien, también se escuchó al acusado en esta sesión, el cual principalmente dio argumentos en torno a considerar que no habría realizado ningún hecho delictivo en atención a la situación que se vivió en el país, en una situación convulsionada y álgida que a todos los peruanos nos consta, en la lucha contra este flagelo que constituye el terrorismo en el país. Y posteriormente señaló ante el tribunal razones humanitarias en virtud de la salud resquebrajada que actualmente padece, señalando que del 2017 a la fecha aún se han recrudecido estos problemas médicos, entre otros por tener una enfermedad pulmonar que le obliga a tener, digamos, la posibilidad de solamente mantenerse con oxígeno por más de 16 horas, como él lo ha referido. Todos estos argumentos el tribunal los pondera y evalúa que la señorita fiscal en su oportunidad también ha sido escuchada, así como la parte civil y el señor procurador. La señorita fiscal, como todos la hemos podido escuchar, ha centrado su argumentación en que no alcanza esta facultad del derecho de gracia en la sentencia del Tribunal Constitucional por las razones específicas en las cuales se puede verificar de la propia sentencia del Tribunal Constitucional, lo cual es contradicho por la defensa
en atención a que, según sostiene la defensa, sí se encontraría comprendido también el derecho de gracia al restituir todos los beneficios que fueron otorgados por la resolución suprema. La parte civil principalmente hace alusión a los efectos jurídicos de excluir a un procesado por delitos de graves violaciones a los derechos humanos y en atención a los estándares jurídicos internacionales de obligatorio cumplimiento para el Perú. La Procuraduría no presenta oposición, sino más bien considera que es razonable el pedido de la defensa. Teniendo así este marco del contradictorio en la presente incidencia, el tribunal, en primer lugar, quiere dejar sentado que esta situación sobrevenida a la cual refiere el señor abogado, ¿no?, se evidencia en estas resoluciones del Tribunal Constitucional, pero que proceden de un proceso constitucional de habeas corpus que es inter partes, en la cual principalmente en los fundamentos de la sentencia del 17 de marzo de 2022, que hemos podido obtener, no ha sido fundada por la defensa, pero es de público conocimiento, se señala en el petitorio que el petitorio o el objeto de la demanda es que se declare nula la resolución 10 de fecha 3 de octubre de 2018 expedida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, control de convencionalidad, folios 3, mediante la cual se declaró que carece de efectos jurídicos el indulto por razones humanitarias otorgado a Alberto Fujimori expediente 00006-2001-4-5001-P-01, y como consecuencia de ello se disponga su inmediata libertad. Se alega la vulneración de los derechos a la libertad personal y a no ser sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Entonces, teniéndose que ese fue el petitorio de la demanda de habeas corpus presentada ante el Tribunal Constitucional y que diera lugar a esta sentencia estimatoria, como se señala entonces, esta sentencia y su resultado no alcanzaría los efectos jurídicos de este proceso penal. En principio, ¿por qué? Este tribunal, en su oportunidad, ¿no?, en relación a la resolución suprema 281-2017 JUS de fecha 24 de diciembre de 2017, con fecha 9 de febrero de 2018, emitió una resolución en el incidente 13 de la presente causa penal que, basándonos principalmente en argumentaciones de control efectivamente de la convencionalidad que exige el ordenamiento constitucional y supraconstitucional a la cual el Perú está obligado, advirtiendo la situación que en ese momento se dio, las razones normativas, jurídicas que se dieron para la situación del derecho de gracia. Es decir, se pronunció en virtud para la presente causa para efectos de dar una resolución en atención a la denuncia penal 10-2010 que inició el proceso judicial del 5 de junio de 2012 con el auto de procesamiento, ¿no?, y posteriormente con los dictámenes fiscales 81-2017 y otros respecto a la acusación penal en la presente causa, la cual fue acumulada, si bien al caso Cantuta, en el caso Cantuta no está comprendido el acusado Fujimori por haber sido condenado y sentenciado ya en dicho proceso por la Corte Suprema de Justicia de la República. Resolución que en su momento derivó al interponerse recurso de nulidad en la Ejecutoria Suprema de la Sala Penal Transitoria, nulidad 793-2018, previo dictamen del fiscal supremo correspondiente, ¿no?, en el que se evaluó los requisitos del derecho de gracia y
se dispuso mediante esta ejecutoria suprema no haber nulidad en la resolución del 9 de febrero de 2018. Por lo que el colegiado B de la Sala Penal Nacional declaró, 1, que carece de efectos jurídicos la Resolución Suprema 281-2017 del 24 de diciembre de 2017, que concedió el derecho de gracia por razones humanitarias al procesado Alberto Fujimori Fujimori, fundado el pedido de no aplicación del derecho de gracia otorgado al citado procesado presentado por la parte civil, infundado el pedido de exclusión y archivo del proceso formulado por la defensa del citado encausado, y dispusieron la continuación del proceso. Siendo ello así, esta situación sobreviniente a la que ha hecho alusión el señor abogado nos sitúa únicamente en el ámbito de una acción de habeas corpus que para el colegiado tiene efectos jurídicos interpartes y que ha culminado con la concesión de la excarcelación del acusado Alberto Fujimori Fujimori. También teniendo presente, ¿no?, adicionalmente, que en el presente expediente en el cual ya hemos expedido una resolución anterior en atención a los alcances de la resolución suprema que se ha hecho mención, el acusado no ha tenido ninguna disposición de privación de libertad en el sentido de contar con un mandato de prisión, sino que en este proceso él ha tenido comparecencia simple, luego comparecencia con algunas restricciones. Por lo tanto, en cuanto a la fundamentación, ¿no?, que va de la mano con una alegación en cuanto a situaciones implícitas del derecho de gracia, este tribunal hace hincapié a que en la causa que nos ocupa, el procesado no tiene ningún mandato que restrinja de manera grave su libertad. Ahora bien, otro punto que se quiere relevar también es lo que se ha mencionado respecto a las obligaciones que tenemos como Estado, que no solamente implica pues las responsabilidades que pudiera tener un estamento como el Tribunal Constitucional, que como todos sabemos es el estamento que interpreta la Constitución y que da en cada caso concreto las resoluciones que puedan emitir y que definitivamente de involucrar a las partes o a algún tipo específico de causa, pues se tendría que respetar. Igualmente, el Poder Judicial, a través de sus órganos jurisdiccionales, ejercen con autonomía e independencia la función de administrar justicia. Y esta autonomía e independencia nos hace también cumplir con la propia Constitución y los mandatos de las normas internacionales de obligatorio cumplimiento, como ya se ha señalado, como son las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Y efectivamente, en reiterada jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Europea de Derechos Humanos y también de otras instituciones y organismos internacionales, se privilegia el hecho de no considerar eximentes de responsabilidad, tales como la amnistía, el indulto y otras exclusiones, que no sean acorde en principio a la naturaleza de graves violaciones de derechos humanos, y en este caso en particular que el Ministerio Público ha señalado que es una causa en contexto de lesa humanidad, lo cual a criterio también del Tribunal Constitucional debe ser probado como parte de la temática de hechos que en la posición fáctica ha señalado el Ministerio Público. Entendiendo ello entonces, este tribunal, y considerando además que hay un incidente de sobreseimiento o exclusión por sobreseimiento por incapacidad sobrevenida del acusado, que también ha sido presentada por su defensa, en la cual se ha dispuesto evaluaciones médicas por el Instituto de Medicina Legal para verificar el real estado de salud del acusado, ¿no? Es decir, tenemos
hemos podido verificar también en esta incidencia que se realicen estos exámenes. Entiendo que a la razón dada por Secretaría anterior a juicio, se verificó que no se le encontró al acusado en el penal porque en ese momento él se encontraba en otra evaluación, pero no se pudo realizar, pero el tribunal debe continuar con esa línea de también proteger los derechos humanos de los acusados. A los acusados también le asiste la dignidad de persona humana. El artículo 1 de la Constitución es general y para todos los ciudadanos peruanos. Entonces consideramos que en esa línea el tribunal también deberá y verificará, cumplirá, como lo viene haciendo, con los estándares internacionales de protección a los derechos humanos, no solamente para las víctimas, sino también para los propios acusados. Y en ese sentido, es una situación que humanitariamente se nos ha puesto en relevancia en esta incidencia y a la cual también nosotros oportunamente verificaremos las condiciones de salud de todos los acusados, no solo del acusado Alberto Fujimori, y se dispondrá lo que corresponda conforme también a ley y también a los estándares internacionales. Bien, dicho esto, y atendiendo además que particularmente el tribunal ya ha tenido un pronunciamiento que se fundamenta ahora en cuanto a, como ya he señalado, la situación del habeas corpus no tiene un mandato expreso del Tribunal Constitucional por el petitorio concreto que vincula a las partes en dicho procedimiento y que no alcanza el derecho de gracia que además en su momento el tribunal señaló que no correspondía por no sufrir carcelamiento del acusado y no estar dentro de los presupuestos que se habían presentado, siendo que se ha presentado este pedido con fecha también 18 de diciembre, esto es en la misma fecha el 29 de diciembre, o sea, ya con fecha posterior también al inicio del presente juicio oral, en atención a que por esta situación y por las razones que se ha señalado de haber ya el tribunal emitido un pronunciamiento, este tribunal resuelve la presente incidencia declarando, por todas las razones expuestas, improcedente la solicitud de exclusión del proceso del acusado Alberto Fujimori, en atención a los fundamentos que ya se han señalado en la presente audiencia. Y continuar el proceso en su contra hasta una disposición que pueda emitir el tribunal al resolver la causa en el fondo o en la situación de sobreseimiento que hayan solicitado las defensas. Esto es lo que estamos resolviendo y vamos a continuar entonces el juicio oral. Señoría, disculpe usted. Sí, doctor. Por favor, al amparo del artículo 292 y en concordancia con el artículo 6 de la Constitución Política, solicitamos que por favor se tenga interpuesto nuestro recurso impugnatorio y se nos remita el acta respectiva a fin de presentarlo dentro del plazo de ley, al igual que como ya sucedió con el anterior incidente. Gracias. Bien, señor abogado. En ese entendido, usted ha señalado el inciso 6. Entiendo que es del artículo 139 de la Constitución, ¿correcto? Sí, señoría, el acceso a la función jurisdiccional y al principio de pluralidad de instancias, señoría. Ya. Y el 292. Así, señoría, en concordancia también con el anterior concesorio que usted nos permitió. Por las mismas razones que ya se han señalado, atención a privilegiar el derecho a la doble instancia contemplado en el artículo 139, inciso 6 de la Constitución Política del Perú, y también en relación a el fundamento que se ha vertido en esta audiencia, siendo el artículo 292 en el inciso de los autos definitivos dictados por la Sala Superior que en primera instancia extingan la acción o pongan fin al procedimiento o a la instancia de manera sistemática, interpretando de manera sistemática, se concede el recurso de nulidad deducido por la defensa, debiéndose, en este caso ya estando que se ha interpuesto en la fecha, formar el cuaderno respectivo y elevar a la Corte Suprema de Justicia de la República.
no es necesario que se le notifique, doctor, porque está indicando la norma jurídica que está fundamentando su recurso. Informe, señoría.